Bienvenidos de nuevo. Para concluir la primera clase de anatomía humana sobre introducción a la anatomía humana, recordemos que anteriormente mencionamos que para el estudio de la anatomía requerimos de una terminología anatómica que está fundamentada en cuatro aspectos: posición anatómica, planos anatómicos y ejes anatómicos, términos de posición y orientación o dirección, y por último, nomenclatura. En esta tercera entrega describiremos los principios adoptados en la terminología anatómica o nomenclatura y hablaremos de los términos de posición, dirección y orientación empleados en la anatomía. Repasemos la historia como conocimiento general y para ubicar el origen de esta nomenclatura anatómica. El uso de la nomenclatura única y universal se remonta desde 1887 en Europa, usando la terminología en latín como el idioma universal para la descripción anatómica y el lenguaje de comunicación que usaban en ese momento los médicos, establecido en la denominada nómina anatómica de Basilea. Este se mantuvo durante el siglo XX, agregando terminología a la par del avance de la medicina en las revisiones de Birmingham en 1933 y en Jena en 1935. Para los años 50 en Oxford se realiza el quinto Congreso Internacional de Anatomía y se conforma el Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica, el cual presenta en París en el año 55 la primera edición de la nómina anatómica y se crea la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, IFAA por sus siglas en inglés, y este crea en el año 89 el Comité Federativo de Terminología Anatómica, la cual en 1988 actualiza y publica la Terminología Anatómica Internacional, que reemplaza todos los listados anteriores, pero mantiene el latín como la base para generar los listados en otros idiomas. Este listado tiene los principios de: primero, los nombres de las estructuras deben tener un valor informativo y descriptivo. Segundo, se suprimen los epónimos, debido a que los nombres propios varían entre países. Tercero, se suprimen los homónimos para evitar confusiones. Cuarto, la estructura de las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. En el año 2010, la IFAA crea el Programa Federativo de Terminología Anatómica, el cual se encuentra trabajando en la actualización de la terminología anatómica. Todas las cátedras anatómicas emplean la terminología anatómica internacional, aceptados internacionalmente, con la correspondiente traducción al español en nuestro caso, claro está. En el 2019 se realizó el Congreso 19 de esta federación y en el año 2021 se tiene previsto que se realice el Congreso 20. Okay. Hablemos entonces de los términos de dirección, relación o comparación. Los términos de dirección, relación o comparación son términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas, y estos son anterior, ventral, adelante o en posición precedente; posterior, dorsal, detrás, con posterioridad de lugar; superior, ubicado por arriba; inferior, ubicado por abajo; craneal, más próximo al extremo superior del tronco; caudal, más próximo al extremo inferior del tronco; medial, hacia el plano medio sagital; lateral, alejado del plano medio sagital; proximal, término de dirección, ubicado más cerca del punto de origen; distal, término también de dirección, ubicado más lejos del punto de origen. Otra terminología o otros términos que iremos aprendiendo a medida que avancemos en la asignatura son superficial,
más cerca de la superficie; profundo, más lejos de la superficie; externo, más alejado del centro de un órgano; interno, cercano al centro de un órgano; axial, ubicado en un eje; ipsilateral, homolateral o del mismo lado del cuerpo; contralateral, es de la mitad contraria del cuerpo; medio, situado en medio de un conjunto de estructuras; luminal, orientado hacia la luz de una estructura; apical, hacia el vértice o ápex; basal, orientado hacia la base; transverso, de lado a lado, atravesado o atravesando; circunflejo, doblado alrededor de algo. Términos de lateralidad, usados en las estructuras con componentes pares, derechos e izquierdos, como bilateral, aplicado en los miembros superiores e inferiores o en los riñones, o como unilateral, que es un solo lado, derecho o izquierdo. Pueden combinarse términos para describir posiciones intermedias. Por ejemplo, superolateral, que indica hacia la parte cefálica o más próximo hacia la cabeza y alejado del plano medio, o sea, hacia afuera. Inferomedial, que indica hacia caudal y hacia el plano medio, o al contrario. Superomedial, que indica hacia cefálico y hacia el plano medio, o inferolateral, que indica hacia caudal y alejado del plano medio. Existen una serie de términos los cuales los podemos agrupar como términos de movimiento, llamados términos de movimiento, en su gran mayoría aplicados a los miembros o donde están involucrados más de dos huesos, más de uno o dos huesos que se articulan entre sí, aunque también aplica para estructuras que no son articulares como la lengua, los labios y los párpados. Cuando se habla de movimiento involucra planos y ejes. Por lo tanto, se describe el movimiento desde la posición anatómica en un plano específico siguiendo un eje. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Lo repito, por lo tanto, se describe el movimiento desde la posición anatómica en un plano específico siguiendo un eje. El plano será perpendicular al movimiento y el eje paralelo al movimiento. Tengamos esto presente para entender lo que hablamos a continuación. Uno de los términos de movimiento, el primer término que tocaremos será flexión, que es reproducible en el miembro superior, inferior y columna, y se realiza en un plano frontal o coronal siguiendo un eje sagital. Ejemplo de esto es el movimiento del miembro superior, partiendo de la posición anatómica hacia adelante o anteriormente o ventral, por la flexión del hombro. Igualmente del miembro inferior, con la flexión de la cadera o articulación coxofemoral y la columna vertebral. Igualmente, el miembro superior, el antebrazo, en el miembro superior, el antebrazo se dirige hacia adelante o anterior y hacia arriba o coronal con la flexión del codo. En el miembro inferior, con el desplazamiento de la pierna, tobillo y pie a partir de la posición anatómica hacia posterior y hacia arriba o superiormente por la flexión de la rodilla. El término flexión se puede combinar con un término de lateralidad en el caso de la columna, cuando nos referimos a la flexión lateral hacia la derecha o hacia el lado izquierdo. Otro término de movilidad o de movimiento es el de extensión, es el contrario de flexión, reproducible también en miembro superior, en miembro inferior y en columna, realizado por un plano frontal o coronal siguiendo un eje sagital, al contrario de la flexión, como les dije anteriormente, llevando al segmento hasta la posición anatómica, desde la flexión como el codo y la rodilla. En otros, como el hombro, la cadera y columna, no solo llevando el segmento de la posición anatómica, sino que se pasa por el plano coronal hacia posterior o dorsal. Otro término de movilidad es el término de rotación. Puede ser externa o lateral o interna o medial.
El movimiento se realiza partiendo de la posición anatómica en un plano mediano, alcanzando un eje transversal. Este movimiento lo realizan las articulaciones de la columna, hombro y cadera. Y por último, uno de los términos también de movilidad son el de abducción y el de aducción. Movimientos que se realizan en un plano medio sagital del segmento siguiendo un eje transversal. Movimiento que se realiza en el hombro, en algunos dedos de la mano y en la cadera. Estos son los movimientos básicos. Existen otros movimientos como pronación, supinación, elevación, descenso o movimientos resultantes de la combinación de dos o más movimientos como el de la protracción, retracción o la circunducción, los cuales iremos estudiando a medida que desarrollemos los diferentes segmentos que conforman el cuerpo humano. Hasta acá la primera clase. Como ven, son términos que tienen que dominar para lograr entender las descripciones que encontrarán en los diferentes textos. Se los sigo recalcando, se los sigo recordando. Además, les recuerdo que es esencial su dominio tanto para anatomía 1 como para anatomía 2 y la base del lenguaje particular que manejamos los médicos para hacernos entender. Bienvenidos a Anatomía.